primarias, porque si no es, como decíamos la otra Lo vez, me dijo el que voy lo dijo que a, lo dijo. claro, me voy al rincón del vago a ver si quedó algún trabajo de algún momento y bueno, me copio un pedacito y no sabemos la veracidad de la información que puede haber ahí. Bueno, em, como para ir avanzando. Tenemos el índice, lo que les decía antes, índice, bueno, este es uno de los motivos por los que está a punto de jubilarse la máquina. Ya toma decisiones por sí sola. Bueno, índices, todos los índices que fueran necesarios. Después tenemos una intro, que acá lo primero que les aparece es que no la van a poder realizar hasta que el trabajo no esté terminado, ¿sí? Porque en la intro, como les decimos siempre, hace como un recorrido por los distintos eh, ítems no de punteo, sino por las secciones importantes del trabajo. Y hasta que no está terminado, difícilmente lo podamos hacer. Lo que sí pueden hacer es, bueno, empezamos con cosas que consideramos que deberían estar en esa introducción. ¿Qué cosas deberían estar sí o sí? ¿Cuál es el problema? Bien identificado. Los objetivos, pero no enunciados de la misma manera que en la sección de objetivos, sino por ahí así a modo más general, ¿no? Los que se derivaron de determinado problema. ¿Con qué tecnologías en general? Las, las más generales con las que lo abordaron, si se trata de un desarrollo, y si se llega al producto que se espera, al desarrollo que se espera, al conocimiento que se espera o no, si hubo que cambiar el rumbo del trabajo, ¿sí? Una conclusión mínima, digamos. O sea, es una, no la conclusión final, ¿sí? En cuanto a esto de a qué llegamos o a qué se espera llegar. Eh, Piensen que es algo así como una ampliación del resumen. El resumen es esta sección que acá no lo puse, el resumen, pero va normalmente antes del índice, ¿sí? Y bueno, lleva también estos contenidos que recién les nombraba como para la intro, pero bueno, en una extensión de eh, unos 10, 12 renglones, a veces decimos hasta cierta cantidad de palabras o hasta cierta cantidad de caracteres. Bueno, eso de todas formas va al final de los finales. Después tenemos otra de las secciones en las que ya a esta altura todos deberían tener medio cerradita, que es la delimitación del problema. Acá, a modo como de machete, el problema se inscribe en una temática más amplia. Para comenzar, se debe mencionar en sentido amplio, como haciendo zoom, para ir delimitando, ¿no? y señalando el problema concreto. Eh, es una sección dinámica hasta tanto no se termina. ¿Por qué? Y porque a veces sucede, dependiendo de la temática, ¿no? en la que estén trabajando, sucede que se está trabajando, investigando algo y en el proceso nos cambia la realidad. Y esto, eh, si nos vamos al 2020, plena pandemia, em, algunas de las herramientas que en ese momento se habían pedido desde la carrera para que Sistemas desarrollara era una aplicación para poder hacer una fila virtual, por ejemplo, no sé, en la carnicería, por decir algo. Bueno, había que considerar que no podían permanecer más de 2 personas en el local. Entonces, bueno, todos los requerimientos enfocaban a esa condición, a esa situación. De repente, a los 15 días se liberaba un poquito más y, bueno, ahora puede haber 5 personas. Entonces, ¿qué pasaba? Todo ese desarrollo que se había hecho
había que volver como a reconsiderarlo, ya el problema había como mutado, ¿sí? No es algo que pase tan frecuentemente como nos pasó en esa época. Pero bueno, eso no quita que no tengamos que tener presente que pueda ir necesitando de algunas observaciones extras, de tener en cuenta algún posible cambio, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? En determinados trabajos podría corresponder dar cuenta del motivo por el cual no se abordarán determinadas situaciones, cuestiones, condiciones, áreas. Podría ser para delimitar, no invadir otros contextos o por imposibilidades diversas. Bueno, esto que tiene que ver con lo que les decimos, ¿no? Si aparece alguna situación por la que hay que recortar, redireccionar, etcétera, está bueno y enriquece el trabajo el poder decir qué pasó, cuál es el motivo y qué medidas, qué pasos son los que se van a seguir. Bueno, ahí muevo un cachito. En cuanto al marco teórico, y acá sí es la sección de las citas, eh, es el recurso, como dice Sampieri, ¿no? Que sustenta teóricamente todo el trabajo. Y acá aparece un cuadrito que estaba en alguno de los PowerPoint que tienen en el aula, un poquito mostrándoles cuál es la secuencia para poder elaborarlo, ¿sí? El revisar la bibliografía, el ver qué cosas se ajustan a nuestra problemática, si no se ajustan, revisar por otro lado, buscar, reorganizar, reestructurar, ¿sí? Y bueno, en base a eso, poder ir elaborando el marco teórico. Y acá dice, como último cuadrito, el rectángulo de abajo, lila, revisar el marco teórico. El revisar eh, es una de las cosas que esperamos que hagan, el volver a leer toda la sección, porque a veces estamos revisando, corrigiendo y parece que lo que teníamos acá al principio no tiene nada que ver con lo que apareció al final, ¿sí? Vean que tenga coherencia todo lo que van redactando, que haya un hilo conductor, que ese marco teórico esté articulado con el problema, con los objetivos que se proponen. ¿Está bien? Em, bueno, acá otro poquito de texto. En esta sección se hace mención a figuras reconocidas de la comunidad en la que se inscribe el trabajo. Las fuentes pueden ser libros, artículos, revistas académicas, científicas, bueno, periódicos, todas las fuentes que ya sabemos, incluidos también los trabajos finales de otros compañeros, ¿sí? Acuérdense que también se citan. No solo se trata de abordar conceptos, adhiriendo o no a miradas de referentes, sino también de relacionarlos. Y esto es importante porque a veces parece que el marco teórico es algo así como un mini diccionario y defino esto, defino lo otro, pero bueno, es un poco más que eso, es articular esos distintos conceptos que ustedes van mencionando, ¿sí? eh, es poder entenderlo como un todo, no como cositas así sueltas que tengo que leer y que tengo que poner porque hay que hacerlo. Tiene que En tener un el, sentido. en el caso de, digo, de la mayoría de los proyectos acá que son desarrollo de software, entiendo que el marco teórico lo que buscaría primero es explicar, justificar la existencia del software, ¿no? Tipo, por qué se hace y dar contexto de la necesidad, los motivos que eso soluciona. Eso tiene más Y, que ver con la justificación, el argumentar el por qué estaría bien hacerlo, por qué sumaría ujú, eh, el marco teórico tiene más que ver con cuestiones de la conceptuales solución propuesta. que hacen a la solución, que hacen al problema y que hacen a las tecnologías que van a usar. Ujú, ¿Sí? ok. Claro, o sea, en nuestro caso va a ser muy del stack tecnológico, digamos. Sí, sí. Siempre como la postura de, bueno,
explicarle a alguien que no tiene ni idea de sistemas qué hace cada Claro. parte, ¿no? Ustedes Ujú. tengan presente que el trabajo final, a ver, ¿a quién está orientado? En principio tiene que poderlo entender el tutor, los tutores y cualquier otra persona también de la comunidad que está relacionada a los sistemas, pero también de la comunidad en general, porque además va orientado a resolver una problemática. Y si bien un lector que no sea especialista en sistemas va a haber muchas cosas que no comprenda, la idea general del trabajo sí debería comprenderse. ¿Sí? Es decir, después de leer un trabajo de sistemas, no quiere decir que una persona va a salir siendo experta en sistemas, pero va a poder tener una noción general, ¿sí? Una idea general de cuál fue la problemática. Seguramente va a haber un montón de explicaciones referidas a tecnologías, a procesos, a análisis en particular de cuestiones de sistemas que no se van a entender porque hacen falta otros conocimientos. eh, pero bueno, pero sí cuál fue el problema, que se hizo algo que tiene que ver con sistemas y que se llegó a resolver tal o cual parte, si todo, una parte, a qué se llegó, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de ese trabajo que quedó después de haber trabajado en el proyecto? Una cosita, Lau, si se puede Sí, aclarar sí, algo. sí, obvio. Bueno, ahí también para mí hay que darle bastante hincapié en aquellos trabajos que tengan antecedentes. Bueno, vos lo dijiste de otros compañeros de TCI, que por ahí es el momento por ahí de poner en juego en esta parte, en la sección esta, justamente si los marcos teóricos de los otros TCI son los mismos o no, si uno lo complejiza en este nuevo TCI, si uno lo complementa, lo mejora, no sé cómo decir, apela a otras fuentes. Ese tipo de cosas se pueden articular en argumentando así como lo estoy un poquito expresando oralmente, pero juegan en la argumentación en esta sección. Y otro de los puntos que me parece interesante, por ejemplo, ahora se me ocurría, no sé, hay unos compañeros que están trabajando el tema de Industrias 4.0 y que sé que en la búsqueda bibliográfica por ahí eh, estuvieron viendo antecedentes o ejemplos de desarrollos aplicados a algún tipo de industria y no quizás a la que van a hacer el desarrollo, sobre la que van a hacer el desarrollo, pero eso, para decirlo gráficamente, ¿no? Un ejemplo, sirve justamente para construir tu propio marco teórico. Si vos utilizás tecnologías o fuentes, autores que han implementado alguna tecnología en otro ejemplo, en otra situación, en otro contexto de aplicación, por ejemplo, para otras industrias, y bueno, te puede llegar a servir a hacer esa selección, digamos, de qué identificas de esa bibliografía, como dice ahí el esquema, ¿no? Cuando uno construye un marco teórico para redactar esta parte. Si se entiende para dónde voy. Sí, tal cual. A ver acá, el título, yo creo que puse marco teórico. Eh, por ahí hay como una confusión en cuanto a pensar el marco teórico y el estado del arte, ¿sí? Es como que las dos cosas van a ir completándose entre sí, eh, porque si a lo mejor lo buscan, esto que les comenta Gaby, eh, va dentro del marco teórico, pero tiene que ver con esto que a lo mejor les aparece en los textos como estado del arte. ¿Está bien? Tiene que ver, así como decía, con estos otros trabajos que ya se hicieron, con los antecedentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo viene el historial en cuanto a esto que estamos viendo, trabajando, abordando ahora? ¿Qué se venía haciendo? ¿Sí? Lo que decía Gaby un poquito recién. Tal vez yo acá no, tal vez no lo escribí, lo de estado del arte. Sí, sí, no está escrito así. Los que cursaron política saben que usamos bastante el aspecto del estado del arte porque justamente sitúa en un contexto también de generación de conocimiento desde donde nosotros arrancamos
para establecer el propio, digamos, en el TFI, ¿no? Pero bueno, y se cruza un poco, no es lo mismo, pero se cruza con el marco teórico. Exactamente. Lo que puedo hacer es ponerlo acá a continuación, porque después esto les va a quedar y el que no... Los perros se oponen absolutamente a lo que... Basta, vení acá, basta. No quiere que hable. Por ejemplo, si se trata de, no sé, un proyecto que tiene que ver con un desarrollo, eh, ¿qué verbos se les ocurrirían que pueden usar? Crear. Crear, sí. Mm, Desarrollar, precisamente, sí. sí. Tal vez no usemos verbos Más puntual. eh, como relacionar, porque para relacionar tendríamos que estar hablando por ahí de otro tipo de proyecto, ¿no? Con otro tipo de finalidad. Entonces, de acuerdo a la orientación de nuestro trabajo, cuál es el objetivo general, cuál es el problema planteado, también van a ser los verbos que nosotros vamos a utilizar para definir los objetivos específicos. Los específicos en general, obviamente. Eh, en cuanto a la problemática, al planteo del problema, algo que no les dije, que creo que por lo menos en alguno de los grupos lo comenté, eh, es frecuente plantearlo como una pregunta. Por ejemplo, ¿es posible desarrollar un software que resuelva tal o cual problemática? ¿Es viable que o de qué manera se puede, sí, desarrollar un software? Eh, ¿De qué manera se puede, no sé si no es desarrollar un software, es analizar o realizar un análisis funcional o bueno, los problemas de los proyectos son distintos, así que para cada caso piensen que es probable que tengan una forma diferente de redactarlo. No piensen que porque están guiándose de determinado trabajo, tienen que ir exactamente en esa misma línea. ¿Muy bien? Bien. En cuanto al marco metodológico, en este apartado debe incluirse todo lo vinculado al diseño, qué técnicas se usan y la definición del tipo de trabajo. Deben guardar relación con el tipo de configuración, si es de tipo cuantitativa, cualitativa, mixta. En el caso de ustedes, en general, es un trabajo mixto, ¿no? Porque van a tener, por un lado, en algunos casos, un poquito como de investigación, tal vez descripción previa, eh, pero también tienen desarrollo en la mayoría de los trabajos, ¿no? Entonces, bueno, no es que se enmarca en un tipo particular, sino que, bueno, tiene un poquito de diferentes enfoques. Lo También, que respecta a organización de trabajo también entraría sí, a tipo herramientas de organización de tareas, ese tipo de cosas. cómo van a encarar el proyecto, ¿sí? Eh, También se describirán alternativas a considerar, como podrían ser los métodos, acá lo tenemos, utilizados en trabajos análogos o relacionados con la temática. Entonces, ustedes van a decir, bueno, esto lo vamos a resolver de tal manera. Primero vamos a hacer tal cosa, vamos a usar tales tecnologías para lograr tal otra cosa. Y bueno,
de acuerdo a los trabajos tendrán que ir viendo qué herramientas, qué métodos usan y describirlos. ¿Está bien? Y por supuesto, esto va a tener que estar relacionado con los objetivos. Para determinar cierto objetivo, bueno, nos manejamos de esta manera, pero para este otro objetivo, que a lo mejor tenía que ver con otra cosa, lo vamos a hacer siguiendo estos otros pasos. ¿Sí? Eso es también particular, no es que hay una única manera de redactar esta sección. Va a depender del trabajo de cada grupo. El cronograma, en los casos que aplique, en algunos casos pueden, no sé, usar un diagrama Gantt o lo que fuera necesario. Tal vez armar un texto donde describen de qué forma se organizaron en lo que tiene que ver con lo temporal. Y acá no está escrito así como una sección, pero también está la posibilidad de que dependiendo del trabajo haya una sección donde se recopilan datos, información, tablas, se comparan resultados, se hace lo que llamamos la escritura de la discusión y bueno, eso después va a dar lugar a la conclusión, ¿sí? En base a todo lo anterior van a poder redactar una conclusión. Acá tampoco. ¿Por qué hay cosas que faltan? Porque en realidad, si ustedes se fijan, no está puesto ahí, lo tenemos acá como título, dice primera versión el documento, ¿sí? Entonces, es como una versión más básica, donde como se supone que es probable que a octubre esto no esté absolutamente terminado, la conclusión no tendríamos que, o no es lo que esperaríamos que pudieran redactar por solo hecho de no estar terminado. Pero bueno, lo que podemos hacer es poner acá conclusión y aclarar si se hubiera terminado. Pero bueno, esto, comillas, comillas, si es una versión preliminar o, o- o una versión incompleta. ¿Está bien? Bueno, no sé, Gaby, estuve como monologando. No, está bien, ¿no? Está bueno para que quede clara la estructura y lo que se espera para esta instancia. Lo que sí Consulta, perdón. tengo, perdón, perdón, Francisco. Tengo una observación respecto de si el trabajo está lo suficientemente avanzado para el desarrollo propiamente dicho, ¿no? De acá es como que no hay un apartado, pasamos el marco metodológico al cronograma, digamos, las secciones del trabajo. Si ya hay algo documentado, escrito, redactado, y cuando digo la palabra desarrollo es al escrito, ¿no? Se puede como incorporar, obviamente, dentro de Sí, la presentación de octubre. lo pongo acá, sí. Sí, sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí. Sí. Bien, sí, obvio. Sería el avance, la versión de la versión del desarrollo del trabajo. Porque, Claro, porque por ahí se pueden quedar sin poner nada de eso sin y en poner, realidad es no, lo no, que sirve de estructura también de lo que tenemos que leer, o sea, para sí, obvio, empezar. sí. Justo mi pregunta iba con esto, tipo, visto que por ahí Sí, para octubre puede que esté terminado o falte un montón a nivel desarrollo técnico, eh, como que la postura de lo que iría para octubre es como desde un punto cero, ¿no? Como por ahí una definición técnica, ¿no? De diseño quizá del tipo ya establecido cuál va a ser el alcance y qué es lo que vamos a hacer, pero ignorando el hecho de si se hizo algo o no. no te terminé de entender. Eh, Que la pregunta esto a qué apuntaba, a ver. o sea, la postura de lo que tenemos que tener escrito como para octubre, ¿no? ¿Qué sería esto? El marco teórico, el marco, el cronograma, marco técnico era, no me acuerdo ya el nombre. Metodológico. Metodológico, ahí está. Eso, ignora el hecho de si avanzamos algo a nivel desarrollo técnico o
o está listo o no Es avanzamos que nada. si no logran un avance en el desarrollo técnico, difícilmente puedan llegar a un 70% del trabajo, que es lo que Ujú, se espera que logren. claro. ¿Sí? Por eso nuestra insistencia desde el principio de definamos el tema, propongamos objetivos, tratemos de ir avanzando. eh, bueno, definir cuestiones que iban más allá del desarrollo como para darle lugar después al tiempo que necesitarían. Sí, en nuestro caso pasa, por ejemplo, que tenemos muchas cosas que quizás son de la etapa inicial que van fluctuando, pero porque estamos digo, seguimos hablando con la gente del área y seguimos especificando cosas y siguen habiendo cosas pendientes que nos tienen que contestar. Nosotros, mientras tanto, avanzamos, ¿no? Pero van como quedando huecos de definición. Eh, Bueno, ahí no sé, lo que se me ocurre es plantearles a la gente que ustedes primero que nada tienen que trabajar en su proyecto de TFI, ujú, porque la finalidad de el poder dar una respuesta a esa necesidad también va de la mano de la necesidad de ustedes de poder hacer el TFI, ¿sí? Entonces decir, bueno, hasta el momento se pusieron de acuerdo y consensuamos tales requerimientos. Trabajamos en estos requerimientos. Si a cerramos acá. futuro, claro, si a futuro ustedes ven que aparecen otras cosas, bueno, tal vez lo abordarán, no sé, otro equipo, por Ujú, ejemplo. Obviamente, siempre que el scope alcance como para justificar el trabajo de todo el equipo. Si de ujú, repente se quedaron en un cachitito así, y bueno, no, tratemos de negociar para que aporten las demás necesidades y ustedes puedan hacer el trabajo como claro, corresponde, ¿sí? Eh, perfecto. por otra parte, no sé si necesitaran que volvamos a hablar desde la carrera, nos lo tienen que decir, porque a veces No, no, por ahí, no es que no contesten ni nada por el estilo. Hablamos con ellos. Lo que pasa es que mucho y mucho fino, lo que se me ocurre, digo yo qué sé, hay un montón de datos que ellos necesitan, de todas las entrevistas, de todas las áreas, un montón de datos, eh, y tienen estructuras que pueden llegar a ser complejas. Pero si nos ponemos a hablar con ellos y tenemos que definir campo a campo, estamos hasta fin de año. Entonces lo que Claro. se me ocurre es hacer una representación más a grosso modo de lo que perseguimos nosotros, del sistema anterior y lo que hemos las entrevistas y ante todo quizá después se tengan que modificar los detalles de algunas estructuras. Eh, Nada, nosotros lo vamos hablando, pero es eso, por ahí representamos de una forma, dicen no, esto en realidad es de otra. Hay algunos tipos de datos que son inconsistentes entre las áreas, entonces tienen que decidir cómo las van a alinear eh, y cosas por ese estilo. bien. Bueno, insisto en lo mismo, si necesitaran eh, algún tipo de intervención en el sentido de que por ahí a ustedes les resulta chocante, es decir, bueno, nosotros nos ocupamos hasta acá y qué sé yo, bueno, ahí eh, Ujú, de comunicarnos nosotros, eh, obviamente esto siempre es en buenos términos, no piensen que nadie tiene que hacer nada que sea incómodo. Es para que todos entendamos que ustedes están haciendo un trabajo final, cuál es la finalidad, más allá del aporte que se pretende hacer. ¿Sí? claro, perfecto. Bueno, bueno, Sí, y perdón, y y como consejo sí, también que quede claro que justamente ustedes tienen tiempos de claro, cursada y de cierre del PCI, o sea, digo, no está mal, digo, si uno plantea eso de manera como muy honesta, porque es la realidad de claro, que sí, las sí, pretensiones del que está demandando pueden ser infinitas y por ahí no puede llegar a ver hasta dónde se pueden concretizar esas necesidades, esos aportes a esas necesidades, esas soluciones, digamos. Pero bueno, justamente ustedes también están la habilidad de por ahí, con el material que ya hablaron, con establecer, estabilizar algún objetivo y demanda y poder estar en capacidad de dar respuesta de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Con el equilibrio de que les alcance justamente para validar el TFI. Bueno, ustedes lo pueden presentar como algo cerradito desde el lado de ustedes también, ¿no? O sea, digo, de Mm,
cerrado en el sentido de lo que se puede hacer. Claro, Que lo Sí, que queda sí, por fuera de lo que se puede hacer, bueno, vendrán otros equipos a responder a esas necesidades. Pero sí, la verdad que o ustedes mismo, también tienen como cierto poder, entre comillas, claro, de poder definirlo a eso, o sea, sí, por ayudarlos ahí ese a tomar esfuerzo, decisiones. podemos esta semana juntarnos a definir específicamente eso, ¿no? Como delimitar de ahora en Ujú. adelante, decir, bueno, hasta acá y ya está. claro, Y ya de todas formas, por ejemplo, yo creo que ya por lo que habíamos hablado con Gus, eh, ya la implementación de esto real no va a entrar en nuestro proyecto, no solo por el hecho de que terminemos o no, sino por un bloqueante que es el área de enseguida. informática que está ocupada con el SIU. Mm. Entonces, eso ya probablemente iba a ser otro proyecto de otro equipo. Entonces, nada, sí, como que no, como que esa instancia de entrega al área probablemente no iba a formar parte. Entonces, sí, yo creo que podemos hacer eso. Tal cual. A ver, de todas maneras, más allá de que ustedes digan, bueno, nosotros vamos a, en relación a la obligación que tenemos con la materia y el cumplimiento y el avance de nuestra carrera, etcétera, etcétera, vamos a llegar hasta acá. Eso tampoco les va a impedir a que, si quieren seguir trabajando en el proyecto una vez recibidos, Sí, puedan eso obvio. hacerlo, ¿sí? Pero bueno, sí la gente del área tiene que entender que la meta de ustedes es poder recibirse, eh, Ujú, más allá de todo este aporte que es, bueno, estamos haciendo el trabajo y tratando de resolver una situación, una necesidad, genial. Pero bueno, el motivo primordial es el trabajar en este proyecto para poder llegar a presentar el trabajo final y recibirse. La verdad que claro. sí. Perfecto, buenísimo. Bien, Muchas gracias. pues nada. Bueno, no, no sé, Gaby, justo te decía si te parecía que agreguemos algo más acá. Igualmente, como les decía antes, no quiere decir que el índice tiene que ser este, son algunas cuestiones de las que sí o sí tienen que prestar atención y por ahí eh, cerciorarse de que van a estar en el trabajo. Pero puede haber otras, pueden estar los nombres escritos de otra manera, así que bueno, es como orientativo. Pero por ahí no sé si te parece que algo que Por falta. ahí en desarrollo, me parece que estaría bueno consensuar qué entendemos por, o sea, porque puede ser tan variado el estado de avance, ¿no? De los trabajos. De hecho, en el otro Zoom, no me acuerdo qué compañero nos preguntaba si para octubre también la parte técnica, o sea, del desarrollo propiamente dicho del software tenía que estar. Entiendo que no, porque, o algunos quizás sí y otros no. No La va a verdad estar, es digamos. que no necesariamente tiene que estar terminado, porque de hecho, hasta que presenten el documento terminado, puede haber agregados. Pero Claro. sí tiene que estar delimitado el problema, Sí, los sí, sí. objetivos planteados, No, pero elegir digo las en la parte metodologías. técnica, no sé si no hay confusión en la parte técnica, o sea, que ellos, o sea, yo lo llevo al plano de hacer como en arquitectura distintas maquetas, ¿no? La parte técnica de decir, bueno, ustedes están avanzando porque la delimitación, perdón, hace que por ahí se les corra un poco los tiempos de correr técnicamente el software, digo, ¿no? De hacer etapas. Eh, pero, pero saben lo que van a hacer y lo tienen que por lo menos documentar y escribir en el texto, ¿sí? Por más que no lo hayan hecho en la práctica, el desarrollo. Eh, por eso digo, si querés, no sé, me parece a mí que estaría bueno también para mí, digamos, qué entendemos por desarrollo y que se pueda volcar acá y a la instancia de octubre para aquellos casos, no sé, que tienen, por ejemplo, documentado desde, no sé, qué tipo de documentación han podido, eh, digo, más allá de lo metodológico, si tienen secciones ya elaboradas, ¿no? Que van a responder a un objetivo o que van a
en ese sentido. Hablo que quizás no está totalmente cerradito, Pueden pero incorporar, a ver si, por ahí hay una redacción. claro, vamos a ponerles así como tipo un machetito. A Ujú. ver, ¿por qué en este caso? Pueden incorporar las secciones descriptivas, Las que secciones, caracterizan o sí, que caracterizan, descriptivas, o que caracterizan, caracterizan o dan solución a uno de los aspectos del problema. me perdí, se me fue, soluciona Descriptivas o alguno que caracterizan de alguno de las soluciones estos alguno de los problemas aspectos del problema. planteados. Ujú. eh, Porque también eso planteados, les permite ampliar eh, el índice. comentar cómo piensan continuar, ¿sí? Porque a veces, bueno, dicen, llegamos hasta acá, bueno, pero la idea es seguir haciendo esto o aquello o lo otro, Ujú. ¿sí? Etcétera. Bueno, eh, ¿les queda claro o más o menos? Como veníamos, no sé qué color de tinta he usado, pero parece que estoy cambiando la... no. Sí, o sea, como que el desarrollo puedo un poco, entiendo, contar cómo se va haciendo el trabajo, ¿no? Tipo, tuvimos una reunión y ahí definimos estos objetivos de diseño, estas problemáticas, ¿no? Eh, Como que un poco más narrativo en cuanto a cómo se fue haciendo el proyecto. Sí, tiene parte de la narración de la descripción del cómo avanzaron, cómo le van dando solución, cómo van articulando, no sé, las tecnologías con los problemas, con las distintas cosas que tienen que abordar. Pasa que tal vez resulta como muy amplio, como son tan diversos los temas. Hay algunos que son más de tipo investigación más teórica, otros son bien prácticos, la mayoría son desarrollos prácticos, ¿no? Pero bueno, también en diferentes áreas. Entonces, por ahí el cómo encarar esta sección va a ir variando. Si bien van a ir describiendo, bueno, entre ustedes por ahí empiezan a comparar y dicen, uy, pero esto es diferente que lo tuyo. Y sí, va a ser diferente porque hay variación de un proyecto al otro en el cómo lo van abordando. Bueno, em, algunos otros casos puntuales de avances, no sé, que nos quieran compartir, algo que les hayamos pedido que revisen, no sé si llegaron a revisar. Si quieren volver a preguntarnos. Ah, tengo gente en la sala de espera. ¿Se puede terminar el documento? La verdad es que terminarlo del todo es difícil en el sentido de que ustedes van a, en todo caso, si quieren terminar el documento, van a decir que no llegaron a cumplir los objetivos si está sin terminar, ¿sí? Porque ustedes tienen que ver que van a plantear el problema y los objetivos del cómo abordarlo. A ver, si logran avanzar y cumplir los objetivos, seguramente va a estar desarrollado el proyecto, ¿sí? Desarrollado si se trata de, no sé, un proyecto de desarrollo de software. Si es simplemente no digo que sea una pavada, ¿no? Para nada. Si se trata del análisis funcional del software, bueno, eh, no va a estar implementado, pero sí va a estar hecho todo el análisis. Entonces, ahí sí van a poder decir,
escribo las conclusiones respecto a lo que hicimos. No sé si es esa la pregunta, Kevin. Creo que va, por lo que entiendo, va más por el lado si está aprobado o no, qué condiciones tiene que tener para que esté aprobado, pero para la instancia, eso se explicó, que para la instancia del taller, el avance y lo que entreguen en octubre tiene como un aprobado o desaprobado, y por supuesto el TFI final tiene otra instancia, ¿no? De revisión y evaluación. Claro, tal cual. Me pareció que como que va por ahí. Eh, O Sí. sea, no pueden no aparecer estos puntos. O sea, sí, claramente me parece que este esquemita de la estructura de lo que se tiene que redactar para octubre es lo que a uno le da la pauta si puede estar aprobado en el sentido de que, bueno, que sabemos por dónde se encaminan para escribir, para aplicar, para desarrollar el propio software, si es el caso ese, o bueno, Por eso pero perdón. sí, sí, no, Por eso es importante que acá en esta sección de desarrollo, aunque no lo hayan resuelto todo el desarrollo, nos digan, bueno, pensamos hacer tal o cual cosa, se seguiría avanzando de tal manera, ¿sí? También con esto de agregar notas diciendo él cómo continúa, aunque no esté terminada la sección, también nos ayuda a entender cómo están en el proceso, eh, cómo piensan continuar, cómo van a resolver tal o cual situación. ¿Se entiende? y para este documento de octubre tendrían, porque hay una preguntita sobre el límite de páginas. No sé si Guido pregunta eso. Hay un número mínimo de páginas, pero del texto intermedio este de octubre para aprobar el taller, digamos. La verdad es que no lo habíamos puesto en términos de páginas. Tiene más que ver con el contenido, porque de repente, no sé, les decimos 50 páginas y por ahí en 50 páginas, no sé, si se ponen a filosofar, por ahí no nos dicen nada. Y por Claro, claro. ahí, no sé, en menos páginas tenemos la concentración de todo lo que después podría llegar a explayarse y armar un documento un poco más florido, por ponerle un adjetivo. Em, bueno, tiene que ver con eso, con el contenido en sí mismo. Ahora, tampoco Claro. pretendan entregar 30 páginas. Mm, ¿sí? ¿Se entiende? Ustedes piensen que el documento de las prácticas, eh, como mínimo, estamos pidiendo que tenga unas 15 páginas de contenido real, no de interlineados y de títulos y de portadas, sino de argumento. Eh, y tiene que ver con esto también, el texto que ustedes escriban, el cómo argumentar, el cómo llevar el hilo, el cómo se entiende todo lo que están haciendo. Que por otra parte, a veces dicen, no, sí, hice esto y aquello. Bueno, ¿cómo hiciste esto? Ah, hice esto, esto y esto. Bueno, ¿y por qué no lo escribiste? A veces es como que le quitan valor a lo que hacen y por ahí no lo cuentan porque lo hacen así como de taquito, digamos, ¿sí? Y lo minimizan. Pero bueno, cada instancia que van realizando tiene su peso y bueno, hay que ir documentando todo, ¿sí? Por ahí dicen, ah, sí, es el desarrollo de tal cosa. Bueno, pero para llegar a eso, detrás hubo todo un recorrido. Si fuera algo tan sencillo como decir, me plantearon esto, hice esto otro, y a lo mejor eso me lo podrían haber respondido en primer año si fuera sencillo, ¿sí? Le llevó el recorrido por muchas materias, por mucho fundamento, por ahí el poder sentarse a entender cómo funciona un sistema, qué requerimientos tiene, con qué tecnologías lo pueden abordar, ¿sí? Sí, Kevin. Hablen tranquilos cuando Buenas necesiten. noches, Lau, Gaby. Yo quiero Sí, hacer una consulta. Nosotros lo empezamos de cero el proyecto y hay chicos aparte que están realizando las prácticas. sí. En ese caso, también la documentación, porque son dos documentaciones diferentes.
¿Podemos comunir o en ese caso también hay que citar lo de las prácticas que están haciendo los chicos? En realidad son dos documentos distintos, ¿sí? Claro. Pero si quieren las pueden citar, todo va a depender del contenido de las prácticas. Tal vez es un análisis en el que se basaron para poder avanzar después y bueno, la verdad que está bueno hacer la mención y por ahí las aclaraciones del caso, etcétera, etcétera. Ahora, si es algo así como medio de costadito y no le da gran aporte, más allá de que por ahí esté en la misma temática inscripto, bueno, hay que ver cómo fue esa relación entre Es que lo la estamos haciendo práctica. todos juntos, igual, Lau. Bueno, entonces va a haber cosas que van a compartir. Ustedes Sí. también en las prácticas tienen que mencionar algo de lo referido a los antecedentes, Pero en ese al caso lo contexto. citaríamos, ¿no? No lo escribiríamos nosotros. Haríamos un citado sobre ese documento de las prácticas. Si ya está entregado y aprobado es una cosa, ahora si está, como quien dice, en trámite en un escritorio y no lo pueden citar, Ok, porque además serían ustedes mismos también los autores, si son claro, parte obvio, del sí. equipo de las prácticas, ¿sí? Si el Listo. documento está entregado, lo citamos. Si no, bueno, es algo que tienen ustedes mismos en elaboración. Dale, buenísimo. Bueno, Ahí, respecto, justo lo que decía, me interesó, para nuestro caso, que tenemos el documento de Ever, que hasta donde yo entiendo no lo entregó, eh, no está validado, pero está escrito, lo tenemos, está ahí, la diferencia es que el proyecto de Ever está funcional, existe, claro. ¿sí? Pero podemos referenciarla, no está pública, pero referenciar la documentación de Ever. Pueden ponerlo como inédito, pero que es el documento que está ligado a tal proyecto que está Ok, funcionando, ¿sí? y Porque se citar está así. usando esta herramienta, sí, sí. Ok, perfecto. Sí, yo creo que nuestras citas van a ser más por ese caso. Yo busqué, por ejemplo, el tema Bueno, de ojo otros. porque sin desmerecer a Ever, tienen que tomar citas de referentes de peso. Ujú. Yo, sí, 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 en cuanto a todo lo tecnológico y en cuanto, yo qué sé, supongo que tenemos que citar los textos, las explicas, tipo, no sé cómo llamarlo. Yo qué sé, en la página de León está la definición de los objetivos de la Dirección de Bienestar y de sus departamentos y todo eso hay que citarlo, Eh, por ejemplo. sí, en lo que tiene que ver con accesibilidad, no, tampoco no se tomen, no sé, el 20% del trabajo hablando de accesibilidad, porque el punto no es El la nuestro se corrió de ahí. accesibilidad en sí, claro. El de Ever sí, el nuestro está más centrado en eso. Yo lo interpreto más como gestión sí, gestión o cuidado de la comunidad universitaria, ¿no? Más en general. Yo busqué más por ese lado en cuanto a los textos estos que me llevé para leer. Lo Bueno, único que encontré fue un trabajo de una universidad de España que era una propuesta de un sistema como de gestión universitaria. bueno, si se van a fijar en España, está la ONCE, que si bien tiene que ver más con discapacidad visual, Ujú. tienen mucho trayecto en lo que tiene que ver con inclusión y gestión. Así que Sí, por ahí, ahí, por ese lado, pueden encontrar bibliografía, ¿eh? No, sí, no ahí, o sea, solamente eso, textos eso es lo que encontré, generales. pero un poco quería preguntar, digo, encontré ese, por ejemplo, pero después la verdad es que en cuanto al diseño del sistema, nosotros nos estamos basando más en las necesidades puntuales de la gente del área que en sistemas previos, ¿no? Como que está muy moldeado, tiene una estructura muy moldeada a sus necesidades, ¿no? Bueno, Yendo a una estructura de datos muy puntual de tipo, no, queremos esta estructura de datos que nos sirva para estos casos puntuales que tenemos y tenemos estos casos en los que viene otra persona a hablar, entonces queremos que tenga esta estructura, ¿no? Como muy al fino de lo que nos piden ellos. Entonces ahí como que citar otros sistemas previos
Es Como que si que hay otros sistemas de gestión que resuelven la misma problemática, sí los hay que tendríamos que mencionarlos. citar. Aunque sea para Claro. decir, no les dimos bola, Está esta digamos. otra herramienta, pero y tal vez sea con licencia, tal vez no Ujú. sea personalizable a las características Claro, UNLA, ¿sí? claro, Eh, ok. O sea, bueno, mencionarlas aunque sea para pero decir, sí, no no, las no podemos usamos. desconocer, porque si existe algo que resuelve exactamente lo mismo y se pudiera haber usado, el proyecto Ujú, pierde, claro. ¿cómo no me sale la palabra, Gaby? Ayuda, ayuda. Eh, Sentido, sí, la justificación. pierde sentido, Sí, sí, Ujú, sí. pierde entidad, sí, ujú. entidad en cuanto Claro, o sea, al incluso aporte, entonces que hace. ujú, entra en esos casos, o sea, sería como buscar bibliografía y citar con el fin de resaltar las diferencias más que usarlo como puntos de toma de ideas o de Quizás información. tienen que ver dos puntos de vista. Una cosa es la problemática en sí, que es una Ujú, problemática justamente que no es intrínseca a la UNLA, sino que es una problemática, ¿no? De gestión, digo, a nivel de la gestión de estas dimensiones que están analizando, o al cual necesitan darle un aporte técnico, que se replica en otro tipo de instituciones y en particular en universidades. Entonces, eso te va acotando el contexto de la problemática y cómo dialoga con otras experiencias, ¿sí? O sea, eso te sirve de ujú. antecedente para hablar desde el lado de la problemática en sí, ¿no? De la gestión de estas cuestiones. Ahora, desde la parte técnica, bueno, si vos estás observando esos antecedentes, estás viendo que seguramente desde lo técnico se le dieron soluciones, como decía Laura, ¿no? Y quizás esas soluciones justamente no se adaptan, entonces vas justificando para lo más chiquitito, digamos, de lo más general a lo más particular, no se adaptan a la UNA porque los requerimientos de las áreas involucradas, nada, no, necesitan, y ahí ustedes usan. Sí, puede ser O una alguna. actualización, como... Sí, yo creo que va más por el lado de alguna actualización, pero bueno, no lo sé. Eh, ya somos 28 y algunos a lo mejor se perdieron por el camino, pero Y no más sé, o justo menos se cortó, estamos. si está lo que le estaba diciendo a Francisco. Creo que era por el lado esto de, no sé si se entendió la explicación hasta el final. A lo mejor fue cuando te quedaste Sí, se cortó el medio. charlando con Sí, vos. en el medio. Está bien. No, no, eso, que una cosa es la problemática en sí, y uno esto que pueda tomar como referencia otros ejemplos de otras universidades, ¿no? Que uno diga, bueno, es una problemática que en determinadas universidades aparece y se pretende una solución, ¿no? En la gestión. Estoy hablando en general, pero ustedes saben concretamente de qué. Porque, bueno, han leído ejemplos de otras universidades y hoy lo tienen que llevar a el plano del contexto específico de la UNLA. Claro, o Entonces, en la sea, UNLA, a nivel la introducción UNLA, por ahí del texto, puedo decir, claro, esta problemática, se buscan otras soluciones en otras universidades y citas algunos ejemplos y mostrás como de presentación, digamos. uno siempre parte de lo general y del contexto, ¿no? De la Ujú, problemática a lo particular. Entonces,
quizás en el planteo del problema, justamente ahí es pertinente de que ustedes hagan este ejercicio de Ujú. situar, digamos, esa problemática, que no es que le aparece solamente a la UNLA porque nada, es extraordinariamente está en esa situación, sino que es algo que requiere nada, un abordaje en distintas instituciones, en particular en las universidades, y en qué universidades ustedes encontraron ejemplos similares de necesidad de solución, con qué soluciones se hizo frente a esa necesidad y por qué esas soluciones no son las que pertinentes para el caso de la UNLA Ujú. porque tiene requerimientos específicos. Es como ese el caminito de la Claro, argumentación. perfecto. ¿Sí? Ahí Y se mezclan eso, como dos niveles, la sí. parte del problema en sí y la parte técnica también, o sea, aparece. Y eso sería un poco objetivo, un poco estado del arte, como hay una combinación. Yo ahí lo plantearía más, siempre tiene que aparecer, en los objetivos ya va a aparecer la solución de usted, o sea, Sí. va a aparecer la especificidad de lo que ustedes van a dar Sí, porque el como objetivo está más en el planteamiento. desarrollo que en la problemática en sí. Claro, donde dice planteo el problema, ahí sí puede aparecer todo esto que venimos diciendo. Y en el estado del arte, un poquito también. Claro. Con donde ustedes argumentan, fundamentan el por qué, ¿no? Sí, Ujú. donde pueden traer a la mesa, bueno, tenemos estas opciones, pero la verdad es que de todo esto que hay, nada de lo que tenemos se ajusta a nuestra situación concreta. Bueno, Claro, entonces proponemos nuestra solución, ¿está? claro. Sí, y Bien, ahí entra esto que les decía, de que tipo es muy, muy puntual a las necesidades del área en cuanto a la estructura específica que tiene la Dirección de Bienestar de la UNA, ¿no? claro. Perfecto, muchas gracias. Profe, yo tengo una Bien. duda. Sí. Nosotros tuvimos una reunión con los profes y nos comentaron que teníamos que encontrar a algún cliente porque ellos no pueden validar, digamos, los requisitos de nuestro proyecto. Y nos dijeron que bueno, que si ¿Están, podíamos, lo de la matriz Santiago? legal, sí. Sí, 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 lo de la matriz legal me acordaba, pero ¿están trabajando con Charsuk o estoy No, confundida no, con, con Eduardo. con Eduardo y... Ok, Y bueno, nos dijeron que si podíamos encontrar algún cliente en la facultad mejor para que, digamos, el software les quede a disposición de la facultad. Y ¿no? nosotros, creo que ¿No? no, van. ¿Hay? O sea, encontré que había, creo que de urbanización o... Eh, pero seguramente tenemos un sector de seguridad e higiene. De hecho, bueno, se nos piden algunas Hay. capacitaciones, sí. Sí, 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 hay. Sí. La cuestión es buscar, em, Sí, no, nosotros necesitamos a alguien que nos pueda validar déjenme, los requisitos. déjenme me lo estoy anotando para preguntar mañana. Porque nosotros, Mm, cuando el profe nos comentó esto, eh, les comentamos a... Yo les había dicho que esto era un proyecto y nosotros ya íbamos a realizar para una empresa. Y que al final, bueno, no lo desarrollamos. Y nosotros les mandamos un mensaje y tuvimos una reunión con ellos y están dispuestos a validar los requisitos, pero bueno, eh, nosotros no sabemos si capaz ellos tardamos un montón en tener la reunión y después capaz cualquier cosa que pasa y nos dejan colgados, capaz nos dejan medio en un limbo y nosotros avanzamos mucho con el proyecto, capaz, y después no tenemos a nadie que nos valide. Entonces esa era nuestra duda. sí, la cuestión es, si ustedes avanzaron y no tenemos la validación de los profes desde lo técnico, nosotras tampoco podemos hacer demasiado. Entonces, por ahí pensando a futuro, ahí viene una pregunta. ¿Cómo vienen con las materias, con la cantidad de materias y el tiempo que tienen para cerrar el trabajo? No, a nosotros todavía nos quedan unas cuantas materias. O sea,
la idea es recibirnos no este año, sino el año que viene. Bueno, entonces, pensando en ese sentido, podemos tomarnos el tiempo, no nos vamos a tomar 3 meses, sino por ahí unos días para ver si encontramos algún referente del área de seguridad e higiene en UNLA bueno, que pueda hacer el nexo en cuanto a las necesidades, ¿no? Eh, entre ustedes y los profes tutores. Ok. Eh, Esto sí, mañana voy a tratar de averiguar con qué personas se trabaja en UNLA en esto, en esta temática, y si esa persona estaría dispuesta bueno, a tener una reunión mínimamente para que ustedes le hagan una propuesta de qué es lo que están desarrollando para ver si es viable, porque tal vez la persona, los referentes están, pero dicen, la verdad es que estamos abocados a, no sé, a determinada problemática y no podemos, no sé, destinarle tiempo a nada. No sé, Sí, se me es ocurre, que ¿no? los Eh, otros clientes igual nos dieron el ok, pero bueno, mi duda también es que, o sea, si era para la facultad, Eduardo nos había comentado que sería mejor para que quede, porque el software nosotros a estos clientes se lo vamos a hacer gratis y se lo van a quedar ellos, digamos, no, no va a ser, es como nuestra única opción. bueno. Vayamos por el lado de ver si viene a resolver alguna Sí, cuestión en UNLA primero sería mejor por eso. y después, si no fuera así, ¿qué opinarían los profes, Eduardo y Pablo? Bueno, perfecto. ¿Sí? Ustedes piensen Gracias. que en la temática los profes tutores tienen que estar acompañando, ¿no? Las decisiones en cuanto a metodologías también que se tomen y etcétera. Nadie dice que no se pueda hacer algo gratuito para un tercero, pero bueno, si Claro, pero porque ellos queda disponible para un lado, obviamente que nos dijeron que les hablemos, a ver si nos podían validar los requisitos, pero bueno, ellos, o sea, no nos van a validar los requisitos solo por hacernos un favor, digamos. ellos sería la gente de la empresa. Sí, la gente de la empresa. Ah, bueno, O entonces s- sí, estamos, ¿por qué necesitan los profesores que haya alguien que valide esto? En y el área porque, de seguridad e higiene hay sí, responsables, ¿sí? No, no es una pavada. Ustedes piensen que está en juego toda la comunidad, ¿sí? Todos ok. los riesgos que pueda correr desde lo que tiene que ver con la seguridad, la higiene, Ujú, son responsables estas personas. Todo lo que nos pueda pasar, no sé, en cuestiones legales, en cuestiones que tengan que ver, no sé, disposiciones como la existencia de matafuegos y las leyes que reglamentan el cada cuánto hay que verificar los matafuegos, claro, el cómo tienen que estar las rampas y si hay alguna resolución que haga que la UNLA tiene que cumplir con eso o no. Bueno, si hay una reglamentación detrás y se tiene que cumplir, hay un responsable también dentro de la UNLA que hace cumplir esas reglamentaciones, que de hecho yo creo que sí, estoy convencida de que debe haber al menos uno o dos o licenciados o ingenieros en seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? ok. Eh, Seguro, seguro. es, Pero no sé si dependen de infraestructura o hay una parte de planificación de infraestructura en la universidad. puede que dependan de Mm, distintas áreas, pero que hay sí, una sí, persona pero responsable con sí, seguridad. seguro, seguro. Sí, sí. Imagínense que, no Sí, sé, de hecho nosotros, perdón, no, no, como comentario, la universidad cuando acredita las carreras, por ejemplo, yo estoy en posgrado, ¿no? Pero en grado es igual. sí, Tenemos que acreditar una carrera en CONEAU. Esto quiere decir que se aprueba el plan de estudio, bueno, y que se valida la CONEAU para que la universidad dicte esa carrera. Cada 6 años se renueva en algunos casos, otros en 3, bueno, eso es muy variable. Pero piden justamente que se suba como documentación, como requisito de la documentación que se anexa, aparte de todo de llenar todos los formularios, del plan de estudio, todos los reglamentos de la carrera,
piden un certificado de seguridad e higiene, ¿sí? Ok, O sea, ¿por qué? Porque vos estás garantizando que en tu universidad están cubiertas toda la normativa que relativa a seguridad e higiene. Entonces, es un tema que hasta cualquier organismo te lo pide como requisito, como certificado, ¿no? Entonces hay un responsable de ese certificado, obviamente. bueno, Podemos perfecto. averiguar, sí, podemos Sí, averiguar sí, el sí, nombre y... sí, Bueno, gracias. sí, sí, no, No, no. lo quedamos como tareita y para tratar de destrabar un poquito, a ver si se puede avanzar. ¿Sí? Dale. Por otro lado, como les dicen los profes, tiene que haber una persona, autoridad en el tema que sería alguien que, es decir, esto implica un registro o una matrícula o un título, ¿no? En el área. No es que cualquiera puede validar que se cumplan las normas o no. Tiene que ser una persona que está capacitada en esa área. Por eso la necesidad de los profes de que alguien valide. Es como desarrollar algún dispositivo, algún software que tiene que ver, por ejemplo, con la medicina y que no haya ningún médico detrás, una persona que estudió, que tiene su matrícula, que realmente valide lo que se está desarrollando. Que diga, bueno, sí, esto va dentro de la lógica médica o no. ¿Sí? Claro, sí. Está súper Bien, estructurado y estandarizado todo eso claro, a nivel normativo y a su vez la firma del responsable, el que te da el certificado, es alguien claro, que justamente que pone su nombre, empeña su nombre, sí, sí, como que está matriculado, ¿no? Para eso. sí, sí. Eh, Hay que cumplir con los estándares de la superintendencia de los riesgos en el trabajo. Así que bueno, Sí, sí, hasta eso implica de validación. capac- de capaci- de- desde lo edilicio hasta de capacidad de uso de las aulas, cantidad de gente, de público, de estudiantes, digamos, que hay por metro cuadrado, o sea, está todo eso, está súper estandarizado. Claro, sí. Bueno, la herramienta es un El uso poco de los espacios. para facilitar esta validación. Claro, ¿Cómo? Que la herramienta es un poco, el objetivo es para facilitar, validar todas estas normas, todos los requisitos. Ah, el desarrollo el desarrollo. que Sí, proponen, el digamos. desarrollo, Ujú, claro. ujú. Bueno, pero hasta ahora nunca tuvieron contacto internamente con el área, con nadie del área. No, de la UNLA no. Ok. Sí, porque digamos, habría que, como, bueno, obviamente ahora que surge el tema, nos ocuparemos de buscar el contacto, pero como dice Laura, tiene que haber una adecuación entre la propuesta, ¿no? Y las necesidades de ese. Claro, Porque por supuesto que es complejo eh, eh, todo lo que significa esto de garantizar la seguridad y higiene de- del trabajo. Así que bueno, bueno, hay un perfecto. trabajito ahí de coordinación, Sí, de sí, coordinación. sí. Bueno, ¿algún otro equipo que esté con alguna situación que tengamos que Ahí conversar? Valentín nos había puesto en el chat si podíamos Ah, quedarnos después. No sé. sí, 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 obvio. Hola Laura, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, Matías? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Eh, bueno, yo soy mono equipo, soy yo solo. Eh, tengo mi TFI ahí colgado hace un par de añitos, porque bueno, por algunas cuestiones no pude terminar nunca. Y este año arranqué de vuelta y Gustavo me ofreció anotarme como oyente, por eso me colé acá Sí, en el sí, chat. sí. Eh, eh, Bueno, yo lo primero que quería preguntarte, ahí estuve atento a lo que estuvimos comentando al principio de los cambios en cuanto al documento, así que no sé si eso está subido al campus y tengo que adecuarlo. Lo tengo que actualizar porque había una primera versión, le Ah, agregué algunas cositas. ¿Por qué? Porque en esa primera versión que yo había subido, creo que fue el año pasado, cuando después nos entregaban el documento decían, pero no nos pusiste esto. Bueno, pero porque era la primera versión, pero por ello estaban entregando la tercera, la cuarta, la quinta versión y seguían con las mismas secciones, ¿no?
No, iba Claro. creciendo ese documento, ¿sí? Así que, bueno, No sé si pero cambiaron sí, lo muchas voy a dejar. cuestiones, pero bueno, que usaré el template para revisar que esté compatible lo que yo tengo con la nueva versión. Sí, Si hay cambios en ojo. relación a la versión. Ojo, Matías, porque no necesariamente, insisto, no tiene que ser absolutamente lineal. Puede que agreguen muchas otras secciones, puede que los títulos de las secciones estén a medida del trabajo, de la temática de ustedes, ¿sí? Dale, genial, No es lleno acá y lleno, lleno, lleno. Tienen que ir articulando además lo que van eh, dale. colocando. Después, otras preguntas que tengo son, cuanto al desarrollo, brevemente el trabajo mío es sobre infraestructura como código. Entonces, básicamente lo que hago es describir cómo virtualizar un montón de eso, de infraestructura de software, cómo virtualizar discos rígidos, procesamiento, cómputo y demás. Entonces, todas las pruebas que yo hice, nada, ocupan un montón de espacio. Entonces, no sabía si ponerlos como desarrollo o ponerlo en algún anexo y hacer alguna cita dentro del desarrollo, porque, no sé, estaba buscándolo acá. Lo que podés Eh, hacer a lo mejor es tomar alguna en particular y por ahí documentarla como con más detalle y por ahí es que podés en poner realidad las demás la idea del trabajo es que sea medio como un textos tutorial porque fue pensado como un material como un para, material. Sí, me acuerdo. claro, como un material para alguna materia. Ujú. Entonces, bueno, tengo 22 páginas de cómo hacer todo, básicamente, y todo muy paso a paso y detallo algunos errores que tuve y cómo corregirlos. Entonces, no sé si viene ahí cómo resumir o si dejarlo y Bueno, listo. ojo porque más allá de ese, el paso a paso, que a lo mejor eh, forma parte de tu investigación, tiene que tener las demás secciones. Y por ahí vos decís resumir, y tal vez el resumir ahí hace que haya cosas importantes que dejan de estar y tampoco es el sentido, Claro, ¿sí? por eso. Digo, no hay problema si Medio yo que me lo contás tengo... así, me acuerdo de la Sí. temática, pero bueno, como que no lo tengo Nada, súper cuando lo lleve súper presencial lo presente. vemos más en detalle, pero bueno, la pregunta si eran de rasgos era si agrego 22 páginas de desarrollo, no sé si es mucho. Y todo va a depender también de las demás secciones, ¿sí? Porque a lo mejor en Ok, las demás secciones no tuviste que extenderte tanto, o sí, bueno. eh, bueno, de vale. todas Si maneras, no, la semana que viene lo no vemos. borres Claro, nada, no, 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 no. siempre se puede reorganizar y bueno, vemos eh, Y si conviene que después, quede todo o no. ¿qué era el otro? Ah, bueno, y después tenía otra de las cosas que tengo acá anotadas para preguntarme es, encontré un trabajo, bueno, estuve actualizando el estado del arte, la verdad es que no encontré mucho nuevo desde ahí hasta hoy, eh, pero sí encontré algo más viejo que no había visto se ve la primera vez, y me sorprendió la similitud entre la introducción de ese trabajo y el mío. Eh, Planteamos Ojo, y básicamente ojo, la porque misma situación. si es previo, más allá de que vos no lo hayas visto, Sí, bueno, hay que analizar qué pasó con ese trabajo. claro, pero lo cierto es que después para mí el desarrollo es muy diferente y bueno, y estoy bastante en desacuerdo como qué es lo que hizo el otro. Entonces, no sé si, me parece que si entro en discusión, no me parece que, que no debería por qué abandonar, ¿no? Digo, no No, resuelve de la no, misma manera, no explica las si no mismas resuelve de cosas. la misma manera, es un muy buen punto, porque vos a lo mejor lo que podés decir es, eh, estamos partiendo de este mismo antecedente, pero yo le voy a dar esta otra mirada, que en realidad ya se la diste por lo que nos estás contando, Sí. y bueno, ese es un buen motivo para no abandonar. Ahora, hubiera sido muy complicado si los dos iban por el mismo camino y sobre todo si el otro trabajo ya estaba publicado, ¿sí? Ahí Ujú. ahí te hubiéramos tenido que decir, "Mm, así no podemos".
¿Se entiende? Claro, sí, 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 sí. No, yo básicamente, no sé si te acordás, pero yo iba a hacer algunas demostraciones con AWS y Google Cloud. La verdad es que después no pude lograr trabajar con capas gratuitas sin introducir una tarjeta de crédito, aunque no gaste dinero, pero te lo solicitan como garantía. Sí. Entonces, Igual te dura un mes, porque hace poquito, ahora 3 semanas, me abrí una cuenta bueno, te dura un mes la gratuita. claro, bueno, cuestión que yo encontré una librería que puedo emular una gran cantidad de servicios de forma local en mi máquina sin necesidad de tener siquiera una cuenta. Entonces, ese trabajo hizo cosas en AWS y no explicó un montón de cosas, y bueno, que yo sí expliqué, y medio como que las va dando por sentado. Es como si para alguien que supiera un poco mucho más. Lo mío está más pensado para alguien que no tiene mucho conocimiento de lo que de lo que hablo, ¿no? Entonces como que hay un paso a paso mucho más detallado y bueno, y está resuelto con una librería que se puede usar de forma local y se puede usar en cualquier máquina, es gratuita, no tiene ningún tipo de limitación. Bueno, Eh, entonces, bueno, con respecto a eso, Pablo, eh, mi tutor me estaba diciendo como que tendría que ya desde la introducción citarlo a ese trabajo y no solo en el estado del arte. bueno. Eh, no sé, Eh, me llama un poco la a lo atención el mejor, comentario. sí, yo por ahí él está pensando en algún otro enfoque, por ahí Ujú. en el enfoque que tiene que ver con, bueno, se busca hacer esto, pero frente a esta solución que aporta este trabajo, vamos a darle este otro enfoque particular. O sea, a lo mejor Ah, apunta a ok. esto, no sé, Sí. no. Por Pero ahí se eso lo no quita tendría que yo que... después el estado del arte tenga que quizás ahí hacer una descripción un poquito más extensa, ¿no? Y sí, pero por ahí también le Ok. podés preguntar con qué intención le parece que estaría bien mencionarlo ya desde la introducción, ¿no? Si por ahí él te puede justificar de alguna manera el por qué esa mirada, qué intención tiene al hacer esa mirada. Y por último, con esto creo que ya tengo para hacer. Me dejó con algunas dudas porque me dijo que a lo que venía haciendo tenía que agregar algo como para que yo en las conclusiones demuestre para qué sirve hacer esto. Eh, primero voy a ir al punto anterior que me estaba olvidando. Una parte de donde yo me justifico para hacer el trabajo es un documento de la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, y todos los documentos que yo tenía murieron con los cambios de gobierno, pero la oficina sigue existiendo y hay documentos nuevos que dicen lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo actualizo eso? Eh, o sea, ¿elimino lo que yo tenía y rehago con lo nuevo? ¿O puedo sostener las cistas y poner en qué momento los recuperé y completar con las nuevas? Eh, no sé. Y en realidad como que tenés las dos opciones. Si vos querés hacer como un hilo un poquito más histórico, podés decir que el material estuvo disponible antes en tal o cual oficina y que se actualizó a alguna otra. Ok, Eh, o perfecto. podés, si lo querés contextualizar ahora, por ahí podés escribirlo como que lo estuvieras iniciando ahora. Eh, Ujú. bueno, te referirías a esta nueva oficina directamente. Pero bueno, Ok, ojo, el cómo lo vas a redactar en el sentido de cómo vas a documentar esto de estaba este otro antecedente, ¿sí? ¿En qué momento te estás situando? Que no haya claro, desfasajes entre las distintas partes del documento. claro. Que primero ¿Cómo, hacerte como un hilo cómo digo que la empecé conductor. a escribir en 2022 y lo tomé en 2025? Ese es mi problema, en realidad. Bueno, En en general, realidad, ¿no? 3 años después, en general, las temáticas, los problemas perderían un poco de vigencia.
En este caso, como es la infraestructura como código, es algo que todavía permanece vigente, pero seguramente debe tener algunos enfoques distintos, porque, no sé, vos me nombrás AWS, los microservicios que te ofrecía hace 5 años no son los que te ofrecen. Ahora tenés 2 páginas de listas de microservicios diferentes, por ejemplo. Sí, Entonces, bueno, sí, hay, sí. hay una diferencia en el tiempo. Sí, lo que pasa es que es medio una ABC y no, la verdad que no he encontrado mucho sobre esto. Y generalmente cuando la gente que se me ha pasado a mí y me pasa por los chicos que llegan hoy a mi trabajo, no se ve mucho en la facultad porque no hay justamente eh, En nubes realidad, públicas abiertas para experimentar. En realidad, Entonces, si tuviéramos la chance de un correo con dominio, bueno, los docentes lo tenemos, .edu, hay cuentas gratuitas que te dan, no sé, cierta cantidad de instancias para poder usar. Eh, sí. no sé, en nuestra institución no tenemos correo institucional para los estudiantes, entonces, bueno, eso es difícil de implementar. Es algo que en Ujú. un momento pregunté y bueno. No lo tenemos como muy aceitado porque implicaría también que el servidor tenga otra capacidad seguramente y que haya ciberseguridad un poco más avanzada que la que tenemos. Bueno, un montón de cuestiones que más que lo que les puedo nombrar, ustedes lo deben tener súper, súper claro. Eh, así que bueno, por diferentes motivos no todos tenemos cuenta con extensión .edu. Pero Claro, tal vez podríamos pensar en alguna cuenta a futuro, no digo que ahora para tu trabajo, pero sí medio como que lo tengo pensado a futuro como para que se puedan hacer pruebas desde el laboratorio de software también, ¿no? claro, sí, sí, ni Y hablar. usar Pero bueno, ese. a mí lo que me gusta, y por eso me pongo un poquito en defensa de la vigencia del TP, es que, de hecho, esto en realidad lo encontré no hace mucho, no lo conocía cuando empecé el TP, esta librería, es justamente la posibilidad de poder hacerlo casi con cualquier computadora que tenga eh, un poquito de mínimo de usabilidad, ya puedes probar todos estos servicios y aprender a usar estas cosas, que después sí se extienden a cosas que hay ahora más nuevas, inteligencia artificial y demás, desplegar un montón de otros servicios, Consumen más que recursos. yo no los comento, claro, recursos que sí son nuevos, pero digo, estos siguen existiendo, o sea, una unidad Sí, y no todos saben cómo definirla, digamos, ¿no? O cómo accederla, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con ella. tal cual. Eh, Así que, bueno, no sé. Avanzo con estas cosas y vemos la semana que viene Dale, cómo seguimos. dale, y vamos viendo. Y si en el medio podés hablar con el profe y preguntarle esto de ya, por qué tomarlo desde el inicio, en la intro por lo menos, Sí, eh, qué mirada tiene, también está bueno. y perdón, ahí me voy acordando de algunas cosas. Pablo me hizo alguna mención y la verdad que, bueno, no le quise estirar la reunión y te pregunto a vos que eh, él me decía como que veía que yo tengo hecho todo un desarrollo, explico todo básicamente de cómo ir paso a paso definiendo cada servicio y para qué se usa, y al final hago una demostración eh, teórica de cómo hacer un sistema distribuido, ¿no? Utilizando todas estas herramientas. Ujú. Desplegar, ¿no? Un sistema existente. Eh, y él lo que me dice es como que falta algo como para demostrar de que esto sirve. ¿Alguna Eh, prueba? claro, como de que para qué sirve lo que yo estoy demostrando. Eh, y ¿En qué contexto se podría usar? Te está pidiendo que. claro, sí, es que él me dice como que hay que demostrar que esto sirve en cuestiones de, de De por qué hacer usabilidad. esto, claro, de por qué aprendería esto. Y para mí se responde un poco por los documentos que yo cito al principio, donde
el Estado tiene como un plan para su Para crecimiento en lo que es tecnología. digitalización, ¿no? Claro, sí, utilizar nubes públicas o principalmente híbridas, dice, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, tenés que tener un conocimiento para poder, de las nubes públicas para eso. Para mí, o sea, la justificación es más teórica que práctica en este sentido. O sea, justamente la idea del trabajo para mí es aprender a usar una nube pública para después poder ir y desarrollar software público de una forma correcta. Sí, o por lo menos llevarle un recurso a quien no lo tiene para tener el acceso a una máquina virtual que me permita, no sé, crear una base de datos sin tener el Mm. recurso local. No sé si está bien expresado lo que estoy diciendo, capaz que estoy diciendo una macana. Es que, claro, no, la idea de esto es justamente aprender a usarlo. Después, obviamente, cuando uno vaya a un contexto de trabajo, sí se va a tener que loguear en una nube pública y incurrir en algún O gasto en algún sea, momento. sería proporcionar la posibilidad de una herramienta de estudio para aprender, para Sí, tal poder, cual. eh, Exactamente, creo que ese es el objetivo. bueno, tal vez no estaba escrito de esta manera, no digo con estas Sí. palabras, ¿no? Tal vez no estaba argumentado el por qué. Y lo que te No, está sí, mis pidiendo objetivos es, creo que estaban medio raros, así que por bueno, ahí entonces tendría que empezar. puede ir por ahí, claro. El pedido del profe a lo mejor va en ese sentido. Bueno, dejemos en claro el por qué, cuál es la justificación de este trabajo, qué sentido tiene. Eh, ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué nos va a aportar? ¿A qué materia le puede sumar? ¿Sí? Eh, qué le aporta a quien lee el trabajo y bueno, y toma las indicaciones? Claro, Calculo yo que va por puse, ahí. creo que si te lo puedo leer es cortito. El objetivo de este trabajo es explicar cómo definir, configurar y desplegar infraestructura escrita en un lenguaje de alto nivel, esto es, infraestructura como código, que ahora, bueno, bla, bla, bla. Para ello se considera la utilización de Terraform, una herramienta de software open source para realizar esta tarea. Claro, no estoy diciendo nada, o sea, me falta la parte de por qué, ¿no? Sería, Y es decir, vos estás diciendo, bueno, vamos a hacer esto. Eh, ¿Qué justificación le damos al vamos a hacer esto? claro. Y por O ahí sea, es explicar, no sé si en el objetivo, no creo que te lo haya pedido como objetivo, sino como el justificar el trabajo mismo. ¿Qué sentido tiene esto que vos estás haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿A quién le sí, puede para mí venir bien? ¿Sí? en sentido amplio es educativo, esa es la idea. Bueno, pero hay que dejarlo, por ahí para vos es como obvio, pero si no está escrito en Sí, ningún lado del sí, trabajo, es como que nada, está bien que te lo pregunte. Nosotros te preguntaríamos lo mismo con Gaby. sí. Eh, ¿Cuál es la justificación que le damos a esto que estás haciendo? Sí, sumo la justificación y el destinatario. ¿Para qué? Porque el destinatario ya te da la pauta ¿Qué de puedo servir? Claro. quién va a hacer uso y para qué sirve. Así que un poco pensar en el Claro, destinatario. quizás el otro trabajo está más dirigido a un programador que tiene cierta expertise porque Y da varias no, cosas por sentado y el que estoy haciendo yo está más orientado a un estudiante que no, a un Bueno, estudiante y argumentar quizás en uno ese no tan sentido, avanzado. bueno. Sí, perfecto, me llevo esa idea. Bueno, creo que es suficiente por hoy para mí. Gracias. Por nada. Bien. ¿Tenemos alguien más? Sí, buenas, Lau, buenas, Gaby, ¿Qué ¿cómo tal, están? Fede? Tanto tiempo nos fantástico. habíamos tomado en el receso, Sí, se las sí. extrañaba un poco. Muy bueno, Mati, lo que estás haciendo, ¿eh? Me gustó la presentación de lo que dijiste de la TFI. Eh, Gracias. Nosotros avanzamos bastante, nos estamos juntando todos los lunes con Santi Bianco, con nuestro tutor, y con Darío, mi compañero, con la investigación de la Web3 para la escalabilidad y la interoperabilidad de las redes blockchain. Y la verdad que aprendimos un montón ya. Yo agarré y me puse a ver lo que es todas las arquitecturas de las redes principales, y él estuvo viendo ahí, hay una red federal argentina que hizo algo parecido para hacer intercambio entre blockchains. Y bueno, y fuimos poniendo un poquito la idea y armamos ya
de los dos marcos de trabajo que hay, que uno es Hard Hat y otro es Truffle, ya pudimos, cada uno probó uno, fuimos leyendo la documentación y por una razón de discontinuidad de una de las herramientas terminamos eligiendo Hard Hat, tomamos esa decisión y bueno, mientras tanto fuimos como documentando todo, guardando todo. Tenemos todo en un Word y en un Excel, como todo tirado por todos lados. Juntamos mucha información y empezamos ahí con la prueba de concepto, eh, que ya está un poquito más refinada. Estamos armando un contrato inteligente que conecte una billetera MetaMask común y corriente y que haga los intercambios entre las distintas redes, como si fuera un banco, pero que funcione descentralizadamente. Y el contrato inteligente puede ser en Ethereum o en Polygon, que son dos redes, pero uno es muchísimo más rápido, muchísimo más ágil. Y vendría a ser la solución una capa L3 que reemplaza la capa uno y la capa 2. Y si por las dudas les recuerdo que la capa uno vendría a ser la red principal y la capa 2 vendría a ser una capa sobre la capa uno de la red principal para poder armar ahí una infraestructura más rápida, pero que supuestamente es menos insegura. Bueno, la capa L3 estaría viniendo a resolver el tema de la seguridad también, porque como se hace a través de un contrato inteligente y vos ponele yo que le quiero cambiar Ethereum a alguien y lo conozco y él tiene Bitcoin, vamos a armar un frontend básico en el que uno ponga una cosa de un lado, una moneda de un lado y el otro pone otra moneda de otro lado, y cuando los dos aceptan, se intercambia solo. O sea, y te llega cada uno a tu lado. O sea que si hay match, hay intercambio. Sí, 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 exacto. O sea, así funciona.